Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con el fibroadenoma mamario. Según las notas que tenemos, es el tumor benigno más frecuente de la mama, ¿verdad? Afecta sobre todo a mujeres jóvenes, menores de 30 o 35 años. La idea hoy es desgranarlo todo, al detalle, ideal para quien necesite un repaso, tener las ideas muy claras. Exacto. Es un tema fundamental. De hecho, es la tercera causa de consulta ginecológica relacionada con la mama. Y la edad es clave, como decías. El pico está entre los 15 y los 35 años. Esto ya, digamos, nos da una pista importante para diferenciarlo de otras cosas como los quistes, que son más típicos, en mujeres de más de 40. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se presenta? Hablamos de un bulto, ¿no? Algo que se palpa. Correcto. Lo habitual es que sea un nódulo único, en un 80% de los casos. Aunque bueno, a veces pueden ser varios o incluso aparecer en las dos mamas. Eso sería un 20%. Al tocarlo, se nota firme, liso y algo muy característico. Es súper móvil. Casi como si resbalara bajo los dedos, ¿sabes? Y otro punto importante, no suele doler. El tamaño típico, pues, entre 2 y 4 centímetros. Ujú. Aunque, ojo, hay variantes, como el fibroadenoma juvenil, que puede hacerse bastante más grande, hasta 10 o incluso 20 centímetros. Vaya, eso es grande, sí. Y mencionabas la edad, esa franja de 15 a 35. ¿Tiene que ver con las hormonas? Esto explica por qué, por ejemplo, puede crecer durante el embarazo o con el uso de anticonceptivos orales que lleven estrógenos. Y al revés, claro, tiende a reducirse, incluso a desaparecer, con la menopausia, siempre que no haya terapia hormonal sustitutiva. De hecho, si miramos las células, vemos que tienen receptores para estrógenos y también para progesterona. Qué interesante esa conexión hormonal. Y un punto importante que creo que tranquiliza a mucha gente. Las notas recalcan que es benigno, o sea, no provoca retracción en la piel ni signos de inflamación y no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Efectivamente, es benigno. Incluso, hay cierto debate sobre si es un tumor como tal o más bien una alteración del desarrollo, como una proliferación de los conductos terminales por el estímulo de los estrógenos. Por eso mismo no aparecen hombres, claro. Vale, entendido. Y si miramos más de cerca, a nivel de anatomía patológica, ¿qué se ve? ¿Qué lo define en el microscopio? Pues mira, es un tumor mixto fibroepitelial. Tiene tejido de soporte, fibroso, y tejido glandular, epitelial. Macroscópicamente se ve redondeado o ovalado, bien delimitado, aunque importante, no tiene una cápsula verdadera. Sí tiene un buen plano de clivaje, lo que facilita quitarlo si se decide operar. Su crecimiento suele ser lento, expansivo, y a menudo se para al llegar a los 2 o 3 centímetros, sobre todo después de los 25 o 30 años. Microscópicamente, lo que vemos es un equilibrio entre ese tejido epitelial, que son conductos normales, aunque a veces algo comprimidos por el estroma, y el propio estroma, que es el tejido de soporte hecho de fibroblastos y colágeno. Este estroma a veces cambia, puede hialinizarse, volverse más denso, o al revés, hacerse mixoide, más laxo, lo que puede hacer que aumente un poco de tamaño. Pero lo crucial, es que no hay atipio celular. Las células son normales. Y esa normalidad celular es lo que marca la diferencia clave con otros bultos que sí podrían ser preocupantes, ¿no? Justo. El diagnóstico diferencial principal, histológicamente hablando, es con el tumor Phyllodes. Pueden parecerse, pero el Phyllodes tiene un estroma mucho más celular, a veces con células atípicas y sobre todo con más mitosis, más división celular, más de 5 por campo. Además, suele darse en mujeres algo mayores, por encima de los 45. También hay que distinguirlo del amartoma, que es básicamente tejido mamario normal pero desorganizado. Perfecto, creo que la diferencia queda clara. Volviendo a cómo se detecta. Si una mujer nota un bulto con esas características que decías móvil, firme, indoloro, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues la sospecha inicial es clínica, por la palpación de ese nódulo móvil, firme, bien delimitado. Luego las pruebas de imagen son fundamentales. En mujeres jóvenes, menores de 30, la prueba de elección es la ecografía. Ahí se ve un nódulo bien limitado, hipoecoico, o sea, más oscuro que el tejido de alrededor, o a veces isoecoico, similar, y típicamente no produce sombra acústica posterior ni refuerzo. Además, la eco nos sirve para guiar la PAF si hace falta. ¿La PAF, la punción aspiración con aguja fina? ¿Te refieres a eso para confirmar? Sí, exacto. Se saca una pequeña muestra de células con una aguja muy fina y se miran al microscopio. Esto nos da la confirmación citológica. Viendo esas células ductales homogéneas, núcleos sueltos, confirma la benignidad.
En mujeres mayores de 30 o 35, la mamografía también ayuda. Se ve como un nódulo bien circunscrito, radiopaco, y a veces con unas calcificaciones muy típicas, groseras, que se llaman en palomitas de maíz. Entendido. ¿Y el riesgo de que esto se malignice? Existe. Es mínimo, de verdad. Se considera una lesión benigna. Hay casos descritos, muy raros, de un carcinoma desarrollándose dentro del fibroadenoma. Sobre todo carcinoma lobulillar in situ. Pero hablamos de poquísimos casos, unos 96 descritos en toda la literatura médica. Y la edad media era de 40 años. O sea, es excepcional. Vale, eso tranquiliza. Y hablando de complicaciones, aunque sean raras, ¿puede dar algún problema añadido? Puede haberla, sí, aunque no es lo común. A veces si crece muy rápido, por ejemplo, durante el embarazo o la lactancia, puede sufrir un infarto, que no es como el del corazón, claro, sino una falta de riego en el tumor, que produce necrosis y dolor agudo. Otra cosa rara, que se ha visto en chicas jóvenes que toman anticonceptivos, es que acumule secreción láctea dentro, formando como pequeñas cavidades, y eso también puede hacer que crezca rápido. Comprendido. Entonces, una vez que está diagnosticado, ¿qué se hace? ¿Siempre se opera? No, no siempre. De hecho, en mujeres jóvenes, si el diagnóstico por imagen, y si se hace por PAF, es claro de fibroadenoma y no da síntomas, la opción preferente es la vigilancia. Un control anual con exploración y ecografía suele ser suficiente. Y es interesante saber que hasta un 30% pueden incluso remitir, espontáneamente, desaparecer solos. Ah, mira, no lo sabía. Sí. La cirugía, la tumorectomía o exéresis se reserva para casos concretos. Si crece rápido, si es grande, digamos más de 2 o 3 centímetros, y causa molestias o deforma el pecho estéticamente, si duele, o bueno, si la propia mujer prefiere quitarlo por tranquilidad. O también, muy importante, si hay dudas en el diagnóstico. Esto es más relevante en mujeres mayores de más de 40 o 50 años o si tienen factores de riesgo de cáncer de mama. En ellas, si aparece un nódulo nuevo, a veces se hace la PAC para confirmar. Pero incluso en estas mujeres, si la citología confirma que es benigno, no siempre es estrictamente necesario operar. Se valora caso a caso. Muy claro todo. Entonces, para recapitular, el fibroadenoma es ese tumor benigno súper frecuente en mujeres jóvenes, muy ligado a las hormonas, que se nota como un bulto móvil e indoloro. El diagnóstico se basa en la palpación y las pruebas de imagen, eco en jóvenes, mamografía si son mayores, a veces confirmado con una PAF, y el manejo, pues a menudo es conservador, simplemente vigilar, dejando la cirugía para indicaciones específicas. Exactamente, has resumido perfectamente los puntos clave. Y si me permites una reflexión final que surge un poco de todo esto. Si vemos esa fuerte dependencia de los estrógenos y esa idea de que quizás sea más una variación del desarrollo que un tumor real, ¿no abre eso vías interesantes para investigar en el futuro? Quizá explorar formas de modular esas hormonas o ciertos factores de crecimiento para, no sé, prevenir su aparición o incluso conseguir que desaparezcan sin necesidad de pasar por quirófano. Es algo en lo que pensar, ¿no crees? Desde luego, una perspectiva interesante para futuras investigaciones. Muchas gracias por este análisis tan detallado.